Buenos días, jóvenes. Continuemos ahora con algunas propiedades del campo escalar. Vamos a ver primero un teorema que es bastante sencillo e importante. Teorema. Este teorema nos dice lo siguiente. Sea que el gradiente de la función u igual a f de x, y, z, y lógicamente si está definido en toda la región nos estamos refiriendo a un campo escalar evaluado en el punto M, y vuelvo a repetir, todo es en un punto dado, ¿está bien? Es diferente de 0. Es decir, tiene gradiente no nulo en este punto. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. En este caso, el gradiente es perpendicular a cualquier línea que pase por el punto M y se encuentre en una superficie de nivel. Bien, este teorema no es otra cosa que, ya de forma un poco más rigurosa, lo que ustedes conocen, de que las líneas del campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Eso ya lo han visto ustedes en su curso de Física 3, cuando estudiaban el campo eléctrico. Entonces vamos a ver la demostración. A ver, lo que nos están diciendo nosotros es lo siguiente. Vamos a decir que tenemos una superficie de nivel. Esta es una superficie de nivel. Y por esa superficie de nivel está pasando alguna curva. Tenemos esa curva. Entonces evaluamos nosotros en un punto dado, un punto M. En ese punto M vamos a tener que el gradiente de la función u es perpendicular a cualquier línea de nivel o cualquier línea que se encuentre en la superficie de nivel y que pase por el punto. Ahora, esta superficie de nivel roja implica que el u es constante. Esta es una superficie en la cual u es constante. Bien, entonces nosotros aquí vamos a decir lo siguiente. Dado que L se encuentra en la superficie de nivel, voy a colocarlo de esta forma, dado que esta L se encuentra incluida en la superficie de nivel U igual constante. Esta no es una notación formal, jóvenes, por si acaso. Entonces, nosotros tenemos que la variación de esta función, de este campo escalar U, a lo largo de la línea L es igual a 0. ¿Por qué?
porque las líneas de nivel son aquellos puntos donde U permanece constante, así que su derivada es igual a 0. ¿Eso qué también va a significar? A ver, vamos a colocar aquí un vector tangente a la línea de nivel, a la línea que se encuentra en la superficie de nivel. Significa que la derivada de U con respecto en la dirección de ese vector tau también es igual a 0. Ahora, pero nosotros sabemos que la derivada de U con respecto en la dirección de un vector no es otra cosa que el módulo del gradiente de U multiplicado por el coseno que forman el gradiente de U con el vector en la cual tomamos la derivada direccional. Entonces, como esto es diferente de 0, entonces esto tiene que ser igual a 0. Con lo cual, el coseno del ángulo que forman es igual a 0, por lo tanto, el ángulo es pi medios. Jóvenes, ¿quedó entendido? Sí, profe. Entonces, de aquí queda algo que es importante. Si en este punto yo tengo esta tangente a esta línea, si yo tengo otra línea, puede ser que tenga otra tangente, digamos que tengo otra tangente por acá. Y tengo otras tangentes, tengo todo el conjunto de tangentes. Entonces, ¿qué es lo que eso va a significar? De que el gradiente es perpendicular a todas las tangentes a este punto M sobre esta línea de nivel. Tengan en cuenta, jóvenes, imagínense de que aquí está el punto M, entonces estamos hablando de que esto puede ser como un cerrito, y en ese cerrito nosotros tenemos una tangente que es aquí, pero tenemos otra tangente por aquí, otra tangente, entonces tenemos un gran conjunto de tangentes en cada punto de la superficie de nivel. Ese conjunto de tangentes van a formar un plano, ¿está claro? Van a formar un plano, y este plano es muy importante. Entonces, de este teorema se desprende o se deduce que todas las tangentes trazadas en un punto M a las curvas que se encuentran en una superficie de nivel se encuentran en el mismo plano. Es el plano que es tangente o que es perpendicular a el gradiente en ese punto. ¿Está bien?
si, y eso es importante, el gradiente de U evaluado en el punto M es diferente de 0. Esa es una condición que se debe de cumplir. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente: el lugar geométrico de las tangentes trazadas en el punto M a las curvas que se encuentran en una superficie de nivel se denomina plano tangente. Plano tangente a la superficie en el punto M. Jóvenes, este concepto de plano tangente es muy importante porque cuando ya se trabaja fuera del espacio euclidiano, en otro tipo de espacios, por ejemplo el de Riemann, las variedades o las superficies, digamos, donde trabajamos, ya no son planos, sino son superficies curvas. Y en las superficies curvas, les voy adelantando algo, nosotros tenemos lo siguiente. Imagínense una superficie curva. En esta superficie curva yo tengo un vector acá y tengo otro vector. El mismo vector, cuando se desplaza de aquí a acá, cambia de orientación. Entonces yo no puedo analizar o hablar de una diferencia de vectores, una variación de vectores, si es que el vector ha cambiado. Entonces tenemos que trabajar, hacer un desplazamiento que se llama desplazamiento paralelo de este vector hacia este punto para poderlo trabajar todo en el plano tangente en un punto dado. Entonces, eso es un poco en lo que consiste o la importancia de ese plano tangente. Más adelante, todavía no lo vamos a utilizar, pero más adelante sí lo vamos a mencionar en algunos casos. Luego, vamos a decir, si digamos que el punto M tiene coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, entonces la ecuación del plano tangente va a ser la siguiente. ¿Cómo determino el plano tangente? Es normal al gradiente. Entonces, un vector cualquiera en ese plano va a estar dado por x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Lógicamente, ex, y, z, este es un vector del plano, donde x, y, z son puntos del plano. Entonces, si este es un vector y es perpendicular a esto, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es multiplicarlos escalarmente. Vamos a tener la derivada de u con respecto a x, y esto evaluado en x sub 0, y sub 0, z sub 0, más la derivada de u con respecto a y, evaluado en x sub 0,
y sub 0, z sub 0, aquí hay un producto, más la derivada de u con respecto a z, evaluado en x sub 0, y sub 0, z sub 0, esto tiene que ser igual a 0. ¿Está claro, jóvenes? Entonces nosotros ya tenemos la ecuación del plano tangente. Otro de los usos importantes. En ocasiones nosotros trabajamos con superficies. Entonces, si tomamos una superficie cualquiera, ¿está claro? Arbitraria. Voy a ponerlo aquí, arbitraria. Y voy a ponerle f, x, y, z igual a 0. Jóvenes, ustedes saben que esta es la forma genérica de escribir una superficie en el espacio tridimensional. A esta superficie tomada de esta manera la podemos considerar una superficie de nivel de la función u igual a f de x, y, z. Es decir, tenemos una superficie cualquiera y la podemos considerar de que es una superficie de nivel. Entonces, a ver, no he utilizado números todavía. Voy a decir de que esta es nuestra ecuación 1. ¿Está bien? Entonces, usando 1, podemos hallar la superficie de nivel correspondiente. ¿Está bien? Es decir, podemos hallar, teniendo en cuenta esto, o sea, hallamos el gradiente y podemos hallar todas las demás superficies de nivel que corresponden a esto. Entonces, esto es, digamos, lo he puesto como parte de las propiedades, pero es una consecuencia importante. Ahora sí vamos a las propiedades netamente del gradiente. Vamos a mencionar la siguiente, en primer lugar. El gradiente es un operador diferencial y es un operador lineal también. Entonces vamos a tener que el gradiente de C es igual a 0, donde C es una constante. Una segunda propiedad, vamos a tener nosotros que el gradiente de la suma de dos campos vectoriales es igual a la suma de los gradientes de cada uno de los campos vectoriales. Tenemos que el gradiente del producto es igual, es decir, tenemos que se cumplen las mismas reglas que para el cálculo diferencial. Es decir, tenemos u gradiente de b más b gradiente de u en el caso de un producto. En el caso de un cociente, gradiente de u entre b, esto va a ser igual a b gradiente de u menos u gradiente de b, y todo esto dividido entre b al cuadrado. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que b tiene que ser diferente de 0, al menos en el punto donde nosotros estamos evaluando. Jóvenes, como ejercicio
les pido que demuestren. Demostrar estas relaciones. ¿Cómo lo van a demostrar? Teniendo en cuenta que el gradiente de u es igual a la derivada de u con respecto a x sub x más derivada de u con respecto a y sub y más derivada de u con respecto a z sub z. Lo mismo para b, y en forma explícita hacen el desarrollo y después agrupan de la forma correspondiente hasta que llegan a este resultado. ¿Está bien? Entonces, esto les queda a ustedes como ejercicio, simplemente para que verifiquen que el gradiente tiene las mismas propiedades que la derivada, al menos en los que son como afecta a una suma, a un producto, a un cociente. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Profesor, sí, dígame. no entendí, en la diapositiva anterior no entendí cómo se obtiene la ecuación del plano. ¿Esta de acá? Sí. Ya, muy bien. Un momentito. Vamos a ver, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos, digamos, la superficie nivel. ¿Está bien? Aquí tenemos nosotros nuestro punto M. Vamos a tener un plano tangente. Este es el plano tangente a la superficie de nivel en el punto M. Entonces, este punto M, nosotros decimos que tiene coordenadas x0, y0, z0. Muy bien, ahora, por definición, el gradiente es perpendicular al plano tangente. Entonces, en este plano tangente nosotros trazamos un vector. ¿Está bien? Este es un vector. Y este punto a donde llega el vector, nosotros vamos a decir que es x, y, z. Significa de que voy a ponerle este vector b. Este vector que está acá es el gradiente de u, donde aquí tenemos de que este es u igual constante, porque es una superficie de nivel. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Como son perpendiculares, se cumple que el gradiente de u multiplicado por ese vector b tiene que ser igual a 0. Ahora, el gradiente de u, voy a llevar el dibujito un poco más acá. Listo. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros ahora vamos a decir lo siguiente. El gradiente de u es igual a la derivada de u con respecto a x sub x más la derivada de u con respecto a y sub y más la derivada de u con respecto a z sub z. Aquí quiero mencionar una cosa. Esto es igual a 0 si nosotros evaluamos en m sub 0. ¿Está claro? Si evaluamos en otro punto no es igual a 0, no necesariamente. Entonces, ahora, el vector b es este vector que va desde m sub 0 hasta este punto. Desde m, entonces, ese vector es x menos x sub 0 sub x más y menos y sub 0 sub y
más z menos z sub 0 e sub z. Entonces los multiplico esto por esto para obtener esto. Y como les decía, es evaluado en m sub 0. Entonces al multiplicar escalarmente esto por esto, justamente obtengo esta relación. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, con esto tenemos la relación que hay entre el gradiente, las superficies de nivel, el plano tangente, y las reglas con las cuales nosotros tomamos el gradiente de una función o una composición de funciones.